Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticia Monumental, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Ayer recordábamos los 13 años de un evento que no solo es un evento per se noticioso e interesante, que es la masacre de lo que ocurrió en el Banco Nacional en Monteverde, sino que generó un cambio en la atención de esas crisis a nivel nacional. Así es que bueno, ayer presentábamos ese detalle. Hoy nos acompaña doña Montserrat Solano, que hasta ayer fue defensora de los habitantes, y le contaba a doña Montserrat fuera de micrófono que a mí me encanta entrevistar a la gente el día siguiente que se va, porque se le siente un halo de libertad, que no significa que en el puesto no sea libre, pero sí, digamos, realmente genera cierta, vamos a ver, se sienten más cómodas las personas así. Doña Montserrat, bienvenida. Bueno, primero muchísimas gracias, Randall, un placer volver a estar en Matices. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y bueno, sí, una ya no representa a la institución. Obviamente, entonces pues puede hablar más a título personal que como representante de la institución. Hay que dejar de estar midiendo las palabras respecto a lo que podría comprometer la gestión institucional. Ese es el detalle. Sí, no, bueno, igual la Defensoría obviamente es una institución que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que resguardar, y que es importante en la institucionalidad costarricense, y que, bueno, hay múltiples retos para asegurar esa legitimidad, esa institucionalidad democrática, y creo que lo estamos viviendo en este momento en la campaña política, ¿verdad? Déjeme y permítame recordarle a la audiencia todas las plataformas en las que nos pueden acompañar. A partir de ese instante estamos en vivo en Radio 93.5, estamos en vivo para el mundo en internet, monumental.co.cr, estamos en vivo ya a través de Facebook Live, gracias a las personas que se suman de arranque a Facebook Live en la cuenta de Noticia Monumental. Esta noche a las 8 de la noche nos pueden observar a través de Canal 2 y pueden escuchar el reprise en radio a partir de las 9:30 de la noche, y pueden estar con nosotros también en @monumentalcr en Twitter. Y pregunta obligada, ¿por qué se va? ¿Por qué me voy? Se va 4 meses, septiembre. Unos meses antes, septiembre sí, son 5, no sé, no he contado, pero 6. Bueno, 6 meses antes. 6 meses antes. Estamos sí. En marzo, ¿cierto? 6 meses antes se va. 6. ¿Por qué? Bueno, tal como lo había planteado, bueno, la decisión es una decisión personal, profesional, que se había tomado desde hace meses, y bueno, que surgen en algún momento 3 oportunidades. Faltan nada más unos meses, ya se había hecho buena parte del trabajo de la gestión y como dicen, como dice la Constitución china, si uno no trabaja no come. Y bueno, había que tomar alguna decisión, sobre todo con miras a no quedar desempleada. ¿Y reelegirse no era una opción? No, yo desde el principio dije que yo no. Sí, yo sé, lo dijo en estos micrófonos en el principio. También, al puro principio dijo, vengo por una gestión. Sí. Pero la gente cambia de opinión. Sí, pero no, ¿Sería sin ser una opción? No, porque yo no creo en las segundas partes. Las segundas partes siempre son muy malas, excepto en El Padrino, en la película. Suelen ser más complicadas, y 8 años de una misma persona al frente de una institución creo que hubiera sido desgastante para mí, para la institución, y bueno, no, yo lo había dicho y lo había planteado de que no me iba a reelegir. Entonces, bueno, esto era como de una salida lógica, que de hecho estaba pensada desde hace varios Pero meses. generó sorpresa, aunque fuera una salida lógica. ¿No le parece? A mí me sorprendió que generara sorpresa. Sí, porque digo, con todo lo que había dicho, era normal que anunciara antes de irse su salida, antes de que se venciera el plazo su salida, y que estuviera buscando trabajo, doña Montserrat. Sí, o sea, eso era lo normal, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que Tal hace vez fue la la gente. coyuntura.
Probablemente fue la coyuntura y sí, bueno, obviamente eso se meditó. La gran ventaja y la gran tranquilidad que tengo yo es que está Juan Manuel Cordero a cargo de la institución. Es una excelente persona, no dudo que será un gran defensor de los habitantes. Es una persona comprometida con los derechos humanos, que fue un pilar de mi gestión y que por lo tanto confío profundamente en que hará un excelente papel en la Defensoría de los Habitantes. Dice Arsenia Mora en Facebook, por eso le pregunté sobre la coyuntura. Muy fácil, salió huyendo. No salí huyendo. No. Si hubiera salido huyendo hace 2 años y medio o 3 años. Pero es innegable que hay una crispación especial en este instante. Hay una crispación, pero eso no me dio en una decisión personal. Evidentemente me dio en el sentido de plantearme con mayor preocupación si me quedaba o no me quedaba, pero de nuevo, le digo, la tranquilidad es que ahí está Juan Manuel Cordero a cargo de la institución. Si no estuviera él, probablemente hubiera seguido. Pero Juan Manuel es una persona comprometida con los derechos humanos, conoce la institución y de nuevo ha sido una persona que me ha acompañado durante la gestión y que continuará con algunos de los temas y no dudo que será una voz importante. Además, tengamos algo claro, las personas pasan, las instituciones permanecen. La Defensoría de los Habitantes es y sigue siendo la Defensoría de los Habitantes. Es una institución fuerte. Yo creo que la dejamos más fuerte desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista también de su defensa de derechos humanos. Y en ese sentido, pues la institución continúa. Yo siempre soy muy reacia a esta idea de que las instituciones, particularmente las instituciones de derechos humanos, las definan quienes las dirigen. En realidad las deben definir las personas a quienes sirven. Y la historia de los derechos humanos no se debe de contar desde quienes dirigen instituciones, sino desde las reivindicaciones de las víctimas. Es, desde un punto de vista puro, la Defensoría de los Habitantes una institución de derechos humanos. Sí lo es, claro que sí. De hecho es reconocida como una institución nacional de derechos humanos y en este momento es reconocida como una de las mejores instituciones nacionales de derechos humanos en el mundo. Se lo digo porque es que inevitablemente el jerarca sí define un poco la caracterización de la institución. Claro. Usted es especialista en derechos humanos, claro, y eso marca su gestión en la Defensoría de los Habitantes. Claro, pero ahí el problema, digamos, no es mío ni de la institución. Ahí la responsabilidad es de los y las diputadas que deben de nombrar a una persona que tenga un perfil de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la defensa de derechos humanos no debe de cambiar según quien se siente en esa silla. La defensa de los derechos de los y las habitantes debe ser la misma. Tiene que tener rigor técnico, el mismo rigor técnico indistintamente de quien se siente en la silla de defensor o defensora. Le pregunto porque hay otra consulta en Facebook Live de si el probable resultado, digo probable porque el 50% de probabilidades hay de que sea don Fabricio Alvarado quien gane las elecciones nacionales, si eso implicó, que ha cuestionado fuertemente el sistema interamericano de derechos humanos, si eso implicó un empujón final para decidirse irse ya antes de la segunda ronda. No, el empujón fue que tenía, tuve que negociar algunas ofertas de trabajo y bueno, no todas me daban tiempo. La verdad es que no se pudo negociar más tiempo del que en este momento se tiene, por decirlo así, o del que se me daba. Y ese fue el empujón. La Defensoría seguirá defendiendo los derechos humanos de todas las personas. Es una institución que lo puede hacer, que lo sabe hacer y que lo seguirá haciendo. ¿Hubo presión interna dentro de la Defensoría para que se fuera? Para que me fuera, no necesariamente. Creo que habrá alguna gente, como en todo, ¿no? Descontenta y demás. Había tensiones, no lo voy a negar, había tensiones importantes con algunas personas, no todas. La Defensoría tiene gente muy comprometida con la institución. Yo logré trabajar con gente magnífica dentro de la institución, pero sí había algunos descontentos, por decirlo así. O sea, alguien se hizo fiesta cuando
anunció que iba a renunciar. Probablemente. En ese grado de tensión, doña Montserrat. Vamos a ver, es que normalmente en los grupos humanos las tensiones son normales, pero la intensidad de esa tensión es lo que intento identificar. Ok, es distinta la tensión cuando uno tiene una circunstancia externa más favorable, ¿no? La tensión siempre lo ha habido a lo interno de la institución, eso no ha habido ningún problema, o sea, no generó ningún problema. Lo que pasa es que evidentemente no es lo mismo frente a una sociedad sumamente convulsa y además, por otro lado, tener otro flanco. Y como decía yo el otro día, Rigoberta Menchú, en una conferencia que dio aquí en Costa Rica hace un mes y algo, decía que los defensores de derechos humanos llegan hasta donde los acompaña la comunidad de derechos humanos. Y me ha acompañado durante mucho tiempo y yo creo que hubiera seguido acompañándome mucha gente dentro de la Defensoría. Pero bueno, frente a una decisión personal, frente a una oferta de trabajo y sí un agotamiento, digamos, interno, pues evidentemente la decisión se da de salir. Y sí, efectivamente, es una decisión sobre todo personal. Podemos ponerlo en orden, perdón, las causas. La 1 es el ofrecimiento del trabajo. Sí. Esa es la 1 indudable. Sí, frente a que si uno no trabaja no come, ¿no? Okay. Y yo he sido defensora de derechos humanos durante 15 años y nadie se hace millonario con eso. Okay. ¿No? La segunda causa de su salida podría poner la crispación que vive el país o la tensión interna dentro de la Defensoría. A ver, sí había un agotamiento mío en relación con de su figura como jerarca. No, con mío personal. ¿Usted estaba cansada de estar ahí? No de estar ahí, porque como de nuevo se puede hacer muchísimas cosas, servir al país es siempre un honor, pero sí llega un momento en que uno se cansa de ciertas luchas y de ciertas cuestiones internas. Y evidentemente, bueno, frente a un ambiente así de crispación, uno no puede llegar tan agotado como yo estaba en ese momento. Ok, estoy parafraseando, pero le pido la autorización de mi enfoque. ¿Estaba cansada de la lucha, de bregar con las luchas internas de la Defensoría? Sí. De alguna gente en la Defensoría. Hay otra gente que no, que evidentemente se pone camiseta y se tira para adelante. Y tuve la oportunidad de trabajar con gente magnífica en la institución. ¿Pero era con usted como jerarca o es con la institución? No, conmigo. Con usted. Sí. Digo, porque hay gente que por lo menos esa es mi visión, ¿verdad? Que podrá ponerse la camiseta por la Defensoría, pero no por la defensora. Sí. ¿Con quién tenía atención, doña Montserrat? A ver, yo creo que no, bueno, es público, había un sindicato que no estaba de acuerdo con algunos cambios internos que estábamos haciendo, particularmente de abrir concursos públicos. El sistema que había anteriormente permitía al defensor nombrar con o sin concurso, con lo cual yo creo que eso es contrario a la Constitución, que habla del tema de idoneidad de los servidores públicos. Siempre tiene que haber un concurso. Bueno, y ese proceso está en tribunales y el sindicato lo continúa. Me queda claro que el sindicato no la quería. Eso es claro, pero no es nuevo. No, es sindicato. Sí, eso lo sabemos. Lo que pasa es que hubo una medida cautelar que duró un año. Durante ese año la Defensoría no pudo nombrar. Bueno, hubo varias salidas de personas que se acogieron a la pensión, que decidieron renunciar, etcétera, y que bueno, durante un año fue una situación bastante tensa dentro de la institución porque no se podía nombrar por una medida cautelar del contencioso. Y ya más recientemente cualquier concurso era apelado una vez y otra también por el sindicato. Ojo, que en ocasiones les dimos la razón. Pero en otras, bueno, pues no. Entonces sí, ya era un el sindicato es uno de los puntos de tensión interna clarísimo. Y luego, bueno, ya otra gente que sí, también hace algunas zancadillas. ¿Quién? Preferiría no
no hablar de eso, pero alguna gente muy, muy, muy específica. Usted, me consta, respeta mucho al defensor adjunto y respeta 100%. muchísimo su trabajo, pero ¿había tensiones con el defensor adjunto? Jamás, No. jamás. Hicimos una junta preciosa, divina, la directora de despacho también. ¿Con su jefe de prensa, Ahmed Tavares? Genial, sí, es un gran amigo. No, es que tengo que ir, como no me dijo los nombres, tendré que ir explorando. La directora jurídica también, buenísima, y bueno, varios. ¿Cómo se llama la directores. directora jurídica? Catalina Delgado, es excelente. Doña Katia Rodríguez, que era directora de migración. Buenísima también. No, yo no estoy dudando que sean buenísimos. Lo que estoy dudando Nos es llevamos muy bien. si hay Sí. tensión con usted. Ninguno de ellos. No. ¿Don Mario Zamora aún trabaja en la Defensoría? Sí. ¿Con Don Mario? Súper bien, un gran aliado. Voy a tener que traerme la lista de los funcionarios de la Sí, Defensoría, se va a tener que traer porque lo la estoy lista haciendo a de pura memoria de gente que yo conozco justamente. Sí, pero no vamos a llegar a eso. No, vamos a ver, yo no lo quiero enfocar, digamos, en temas personales, pero digo, me parece valioso que la defensora saliente, en términos de rol de la gente que lo ocupa, o sea, yo quisiera entender, no sé, voy a poner un ejemplo, la directora jurídica no es, ¿verdad? Porque usted me dijo que se llevaba súper bien, pero me interesaría decirme, sí, es que había enormes tensiones con la dirección jurídica. No, jamás. Ahora, en muchas instituciones hay roces con ciertos sectores medios. En la Defensoría de los Habitantes planteamos una serie de cambios y además movimos un poco el piso, ¿no? Con una serie de cambios y bueno, por supuesto alguna gente le tiene miedo a los cambios y esas cosas de ahí los incomoda, pero mucha gente, la mayor parte cuando uno hace cambios hay un 30% que está a favor, un 30% que está en contra y el resto está en el medio viendo a ver cómo hace. Uh-huh. Porque a veces se va de un lado, a veces se va del otro. Y se hicieron cambios importantes. Yo creo que se fortaleció la institución. Algunos que a mí me sorprendió se recibieron muy positivamente, como el cambio de la evaluación de personal, que en este momento se hace una evaluación de personal por resultados. Creo que somos una de las primeras, si no la primera, una de las primeras instituciones que hacen evaluaciones de personal por resultados. Se modificaron los mecanismos de planificación para hacerlos más acordes con un enfoque basado en derechos humanos. Y en fin, el informe final de gestión tiene buena parte de todo lo que se hizo en el ámbito interno, incluso gestión ética. Se hicieron lineamientos éticos por primera vez en la Defensoría de los Habitantes y se reactivó la Comisión de Valores, que es la que le corresponde hacer el manual de... ¿No le hicieron la vida imposible? No, tampoco. No, quería ajustarlo a valga la redundancia, a su justa dimensión. No, tampoco. Y prueba de ello es que se hicieron muchas cosas. Ni le serrucharon el piso. Defíname serruchar el piso. Con muchísimo gusto, completarle el trabajo con el fin de que usted decidiera salir de la institución antes. No, tampoco. Excepto obviamente el sindicato en el tema de los concursos. Okay. Brinquemos esa parte ya. ¿Siente usted presión externa para que se fuera? No, ninguna. Se tampoco. Puso a pensar. No, a ver, presión externa siempre las hay, presiones externas en general, pero para que me fuera, no, ninguna. Ni siquiera después de la opinión consultiva de la Corte Interamericana. No. ¿Usted sabía cómo iba a salir el proceso? ¿Tenía información de cómo iba a resolver la opinión consultiva de la Corte? ¿Cómo iba a saberlo yo? No sé, le pregunto. No. Es que yo le puedo decir, yo sí sabía que había resuelto. No tenía idea cómo, pero desde noviembre sabía que había resuelto. Sí, desde noviembre creo que se sabía que se había resuelto, pero bueno, ahí todo el mundo estaba pendiente de la notificación. En el ámbito, vamos a ver, de derechos humanos, siendo usted además muy conocida fuera del país por su lucha en defensa de los derechos humanos, es un mundo muy pequeño, o sea, en el sentido de que los jueces se conocen, los jueces de la Corte Interamericana se conocen, los miembros de la Comisión Interamericana se conocen. Yo trabajé en la comisión. Sí. Okay. Trabajé con organizaciones de derechos humanos. Le pregunto por qué eso se había querido decir al inicio, después del 9 de enero, cuando se notifica la Corte Interamericana, hubo
versiones, no con usted, digamos, a usted es la que yo le estoy ampliando el tema, pero hubo versiones de que era compadre hablado, que el Estado costarricense se metió para ver para que le llegara la notificación a esa fecha. Siendo usted parte del grupo que todos se conocen, le pregunto directamente si usted tuvo algo que ver, si sabía cómo iban a resolver, si sabía que iban a notificar. No sabía cómo iban a resolver. Sí, me parece que en algún momento con las participaciones en la audiencia pública que se hizo en, ¿qué fue? Mayo del año pasado, la Corte Interamericana se vio un poco como entre una solicitud de opinión consultiva que hablaba únicamente de derechos patrimoniales y toda una comunidad de derechos humanos que decía cómo la Corte se va a pronunciar únicamente sobre derechos patrimoniales cuando limitar la vida de las parejas del mismo sexo a lo patrimonial sería en sí mismo discriminatorio. Entonces, digamos, una podía tener una intuición más de tipo académico de que no podía ir distinto. ¿Y como parte en el proceso? Bueno, nosotros no éramos parte, no hay pero partes, pero nosotros sí presentamos unas observaciones a la Corte y participamos en la audiencia, y recuerdo que nos hicieron muchísimas preguntas durante la audiencia. Pero no hay manera de saberlo, o sea, al final de cuentas es un tribunal. No había una manera ni una certeza de saber cómo iba a resolver la Corte. De hecho, en conversaciones que yo tenía con gente de la comunidad de derechos humanos, todo el mundo estaba un poco asustado que esto o podía salir muy bien para las parejas del mismo sexo y para los derechos de la población LGBT, o podía salir muy mal. Entonces sí había una especie de incerteza sobre cuál podía ser el resultado de la decisión de la Corte. Sí, pero vamos a ver, esto ha generado, la opinión consultiva ha generado muchísimas reacciones, de las cuales vamos a hablar también más adelante, pero una de ellas, y que creo que se ha reflejado con muchísima claridad, es el desconocimiento de la población en general sobre el sistema interamericano de derechos humanos. También, y particularmente de los abogados. Permítame decirle. ¿Por qué? Porque a mí me ha llamado muchísimo la atención algunas manifestaciones y opiniones de abogados que pareciera que nunca, bueno, es que sí, en este país muchos abogados se gradúan sin haber recibido un solo curso de derechos humanos, pero que no conocen ni la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, cómo se analiza y cómo se interpreta un tratado de derechos humanos, y le aplican las mismas formas de interpretación que le aplicaría una ley o un reglamento. Y es distinto. Y los abogados deberían de saber eso. Bueno, pero vamos a ver, también algunos otros sectores de la sociedad, como 22 diputados. Ay, sí. ¿Qué es ese suspiro de ahí sí? De que es terriblemente frustrante porque y uno esperaría que los diputados entiendan, uno, que es un tribunal, que no le pueden enviar una carta así porque eso atenta contra la independencia judicial, que los propios diputados saben, y esta misma asamblea ha aprobado tratados de derechos humanos, que saben que ellos son los que incorporan de alguna manera los tratados en el ámbito interno. Tienen una comisión de derechos humanos. Tienen una comisión de derechos humanos, tienen un órgano auxiliar de derechos humanos al que no le consultaron, no le han consultado los alcances de la opinión, y bueno, salen con un domingo 7. ¿Cómo fue esa carta a la Corte Interamericana? ¿Le parece un ridículo lo que están haciendo esos 22 diputados? Es muy poco coherente con la trayectoria costarricense en materia de derecho internacional. A ver, Costa Rica es un estado que no tiene ejército y le apuesta al derecho internacional para defender su soberanía. Cuando hablamos de apostarle al derecho internacional, significa que se respeten las decisiones de los tribunales, se respete el derecho internacional, que si la Corte Internacional dice una cosa, Nicaragua va a aceptarlo y va a cumplirlo, etcétera. Esa es nuestra forma de defender nuestra soberanía. Y entonces más bien acusan al derecho internacional con una visión de soberanía que es del siglo XIX, que desde la Segunda Guerra Mundial
el propio nacimiento de toda la doctrina de derechos humanos plantea de que los estados no pueden hacer lo que les da la gana con quienes viven en su territorio, precisamente porque hay una dignidad que hay que defender, que los propios diputados están llamados a defender esa dignidad, pero también esa soberanía a través del derecho internacional, que ellos mismos son, por decirlo así, quienes acogen el derecho internacional como parte del derecho nacional costarricense, y como para que salgan con una carta así, ¿verdad? Bueno, pero no solo salieron diputados, es que un candidato presidencial, Fabricio Alvarado directamente, y antes de que me empiecen a decir en Facebook Live que él no dijo, yo lo entrevisté en estos micrófonos la semana siguiente de la opinión consultiva de la Corte, y me dijo que efectivamente estaría valorando, en caso de ser presidente, sacarnos de la Corte. Así es que el que me diga que no lo dijo, puedo buscar ese matices con mucho gusto, pero me lo dijo a mí aquí. Un candidato presidencial plantea salirse del sistema interamericano. Bueno, sí, abandonar la Corte, pero es... Y eso puede tener consecuencias gravísimas, no solo para nuestra soberanía, porque de nuevo es precisamente el derecho internacional el que nosotros tenemos para cuidar nuestra independencia como Estado. Nosotros le apostamos a ese sistema del cual forma parte la Corte Interamericana, pero también Naciones Unidas, etcétera. Y de ahí llama muchísimo la atención que salgan con este tipo de interpretaciones. Pero es que usted usó una frase ahora, dijo que era frustrante. Es frustrante. Es frustrante. Sí, es frustrante. Entonces, la impresión, por eso le pregunté los términos de su salida, doña Montserrat, porque en medio de una coyuntura frustrante para un defensor de los derechos humanos, uno podría entender fácilmente, sin siquiera querer malinterpretar las cosas, que simplemente, y permítame usar una expresión muy popular, se le llenó la cachimba, y usted dijo al final, no, me voy ya, o sea, ¿qué voy a hacer en 16 meses más aquí? No, como le digo, la decisión es personal, es sobre todo personal, es también profesional, surge esto, no puedo negociar, porque en algún momento intenté negociar, quedarme un poco de tiempo más, me dijeron que no, y bueno, insisto, no tiene que ver con eso, igual hubiéramos, si no hubiera salido la oferta, igual hubiéramos seguido hasta el final, pero de que es frustrante, y es frustrante sobre todo frente a una comunidad de abogados y abogadas que salen con interpretaciones que no son de derecho, por decirlo así. Son populistas. Digo, es que son populares, voy a quitarle el término populista. Era popular decir en ese momento que 22 diputados digan no violen nuestra soberanía, vamos a ver si sacamos al Costa Rica a la Corte. Bueno, si lo queremos ver en el marco de una campaña política, en todas las campañas políticas se utiliza, bueno, en algunos países se utiliza la idea del enemigo común, la idea de defendamos la soberanía para unir la población alrededor de una figura. Y eso es una estrategia que han utilizado en muchos países. No la habíamos visto en contra del sistema interamericano en Costa Rica, lo cual parece un absurdo porque se llama el Pacto de San José, tenemos la sede de la Corte y pasó aquí. O sea, sí fue... Sí, esas dos posiciones, la de don Fabricio y la de los diputados, son posiciones, son manipulaciones. Yo considero que es un intento de manipular a la opinión pública en torno a una figura que está buscando votos. Ok, le pregunto directamente, por eso era mejor entrevistarla hoy que ayer. Los diputados y don Fabricio Alvarado manipularon a su ventaja la opinión consultiva de la Corte. No, bueno, eso habría que preguntárselo a ellos. ¿Usted opina? Mi percepción es que se les dio un chocolate y lo distribuyeron. ¿Usted cree que lo manipularon? Me parece que, muchos de esos diputados no se han leído la decisión. Muchos de esos diputados no se han leído o no recuerdan el artículo 7 de la Constitución. Muchos de esos diputados, sí, debieron de consultar a por lo menos servicios técnicos para saber qué era lo que iban a decir. Y bueno, Fabricio siempre ha tenido esta posición, no es la primera vez, él lo mencionó en relación con el tema de fecundación in vitro, pero yo creo que no ha tenido el tiempo para reflexionar sobre las consecuencias, porque cuando usted, y yo se lo digo porque yo he vivido fuera de este país, cuando usted ve un producto de Costa Rica en un anaquel, en un supermercado, la gente lo compra, no necesariamente, sí, puede ser porque sea de buena calidad,
pero también por la imagen del país. Es un país con sus 3 banderas: defensa de derechos humanos, protector del ambiente y promotor de la paz. Sin esa imagen se nos cae el comercio internacional, porque eso es lo que nosotros vendemos. Eso es lo que nos da una posición privilegiada en el concierto de naciones, porque Costa Rica es chiquito. Sin esa coherencia de defensa de derechos humanos, de promoción de la paz y de protección del medio ambiente, no somos nadie en el concierto de naciones. Bueno, no pensé que me pasaría con usted, pero se lo voy a plantear a usted. ¿Podríamos responder esta pregunta en particular en términos de sí y elabore, si gusta, o no y elabore? A ver, ¿cuál pregunta? ¿Don Fabricio manipuló la opinión consultiva de la Corte? Yo le dejo elaborar lo que quiera, pero necesito un sí o un no. A ver, no sabría decirle, en realidad, no, yo no sé qué pasó por... En su opinión, doña Montserrat. Que lo utilizó como un mecanismo que en ese momento le permitió enardecer un sentimiento homofóbico que existe en el país. Yo creo que sí. Se va decepcionada. Perdón, usted me dijo antes de la entrevista, y voy a decirlo al aire, yo ya se lo había preguntado un día de estos, que para dónde iba a trabajar el día que presentó la renuncia, y usted me respondió, yo seguiré siendo respetuoso de eso, que por motivos de su seguridad personal no podía decirnos. Y porque me han pedido que no lo diga también. Okay. Sí. Pero quiero preguntarle un detalle, si me lo puede decir. ¿Es fuera de Costa Rica? Sí. Ok. ¿Se va decepcionada del país? No, porque va a vivir a otro país. No. A ver, yo siempre dije que yo venía, y le cuento una historia. Los monjes benedictinos, cuando nombran un abad, un nuevo abad, al abad anterior lo mandan a otro monasterio para que no estorbe. Okay. Un 10º mandamiento. Bueno, más o menos esa es la lógica. Y como el Papa Emérito. ¿Ah? Como el Papa Emérito. Más o menos. Pero yo tenía una carrera internacional y ahora me toca retomar y reconstruir esa carrera. Usted hizo una pausa en su carrera para venir a ser defensor a los habitantes, eso está claro. Y se lo digo a la Asamblea Legislativa en la carta de renuncia. Yo hice un impasse en mi vida personal, profesional, para venir y servir a la patria. Pero digamos, después de 3 años de lucha intensa sobre la defensa, 3 años y medio, disculpe, sobre la defensa de los derechos humanos, ¿no se va un poco decepcionada que después de esa lucha resulta no, porque yo creo que hoy somos más, según sus palabras, somos un país más homofóbico, más discriminatorio? No, yo no dije que somos más. Solo somos. Y eso salió a la luz a través de redes sociales y demás. Cuando yo llegué, fue cuando yo me llevé la sorpresa de que sí, teníamos un país muchísimo más homofóbico, xenófobo, racista. Acuérdese todo lo que pasó con Cocorí. Pero este país tiene cosas hermosísimas, particularmente la gente más sencilla. Y yo creo que sí, no me voy decepcionada, porque creo que se han logrado cosas, creo que se han logrado avances importantes en este país en materia de derechos humanos, por ejemplo, la ley de relaciones impropias, y podríamos seguir con un montón de temas. Se ha logrado disminuir un poquitito, pero el tema de la pobreza, pero se ha logrado articular mejor a la institucionalidad para abordar el tema de la pobreza. Hay un debate de cómo se deben nombrar los magistrados, yo creo que eso es fundamental. Pero es coyuntural. No es una lucha que haya surgido por la preocupación de la forma en que se escogen los magistrados. Realmente lo que... Claro, pero es que realmente lo que pasó fue cementazo. Finalmente cuestionamos la forma de elegir magistrados. La historia se construye de esa manera. Churchill no hubiera sido Churchill sin Hitler. Sí. Ok, es una coyuntura. Seguramente. Okay. Según los expertos politólogos, por cierto, haciendo todavía un ejemplo muchísimo más cercano, ninguno de los dos Alvarados sería hoy candidato sin el otro. Probablemente. La historia se construye a través de momentos y de coyunturas, y yo creo que eso no podemos dejarlo de lado. Hay temas también importantísimas de logros de las personas con discapacidad. Tenemos una ley que le reconoce la autonomía,
y su capacidad de tomar decisiones. Yo creo que eso es fundamental. En el tema de discapacidad hemos avanzado también en el reconocimiento de las pensiones para las personas trabajadoras con síndrome de Down. Yo creo que en el tema de discapacidad se lograron cosas importantes. Se estableció el Mecanismo Nacional de Seguimiento de la Convención, que es la Defensoría de los Habitantes, que se logró establecer. Tenemos en este momento redactado un proyecto de ley marco contra la discriminación, que antes no existía, que ahora está, que es importante que los diputados y las diputadas, sobre todo en esta coyuntura, aprueben. Se aprobó por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos, sin un solo voto en contra, y esperaríamos que se apruebe en el plenario. ¿Tiene plazo de votación? No creo. ¿Cuándo cree usted que se vaya a votar? No sé, pero existe. Y es importante, pero y es una señal no. Importante. Pero pareciera, doña Montserrat, ahora sí, ya saliéndonos de su salida de la Defensoría de los Habitantes. Gracias. Y que tome agua. El detalle aquí está en que los avances, y es mi percepción ahora sí, y se lo quiero plantear a usted, los avances en temas de derechos humanos son mínimos en comparación. Son muy puntuales. Digo, en comparación con grandes deudas que tiene el país. 100%. Todavía nos falta un Plan Nacional de Derechos Humanos. Es uno de los pocos países que no tiene. Ajá. Tenemos una deuda con la educación en derechos humanos. Somos un país que no tiene una política nacional de educación en derechos humanos, aunque se ha avanzado un poco en la discusión. Indígenas, hoy mismo se firmó el reglamento para el tema de el mecanismo de la consulta indígena, que yo creo que era una deuda importantísima. No lo resuelve todo, pero por lo menos ya hay un mecanismo para poner al Estado y a los indígenas a conversar sobre los temas que afectan a los indígenas. Este no es un informe de gestión sobre su labor en la Defensoría de los Habitantes. Sin embargo, por ejemplo, grupos poblacionales en específico y vulnerables, los indígenas, hoy han visto sus derechos menos irrespetados que cuando usted entró a la Defensoría de los Habitantes. Se sigue manteniendo una deuda importante con el tema del goce y de su posibilidad de gozar de sus tierras ancestrales. Eso no se ha avanzado. Nada. A ver, esa es una gran deuda. Igual, hay un proyecto, pero todos los gobiernos tienen un proyecto para mapearlo, y se ha avanzado en mapear algunas zonas, pero ninguna administración termina de hacer el mapeo y no se sanean los territorios, es decir, que los territorios estén en manos de los pueblos indígenas. Hay territorios que el 80% del territorio no está en manos de personas indígenas, y eso atenta contra los derechos ancestrales de los pueblos autóctonos. Mujer. Ahí sí, yo creo que, ahí sí yo creo que tenemos deudas. Yo creo que tenemos deudas en todo. Yo lo que quería determinar es si hemos avanzado algo. Se ha avanzado en temas muy puntuales. Pero no es casi nada, doña, con todo el respeto, pero no es casi nada. Algo es algo, pero es que depende depende de usted, de donde usted lo vea, porque uno podría decir, bueno, algo es algo. El tema de relaciones impropias yo creo que es importante, y el tema de que en este país finalmente se prohibiera el matrimonio infantil, eso es fundamental, y yo creo que es un tema estructural, que toca a la estructura patriarcal del Estado, de la población, ¿no? Pero sí, todavía nos falta avanzar en temas de igualdad, en temas de representación, particularmente en las municipalidades. Sí, al Estado le falta muchísimo en materia de derechos humanos, por supuesto que le falta muchísimo, pero sobre todo le falta problematizar muchos de esos problemas desde una perspectiva de derechos humanos. Veamos la caja costarricense del Seguro Social. Se han hecho algunos avances puntuales, y yo le puedo decir, la Defensoría ha contribuido a avanzar un poquito en el tema de emergencias, ha abordado el tema de especialistas, que es un tema que afecta las listas de espera, pero la caja no tiene una perspectiva de protección y defensa de derechos humanos, ni del derecho a la salud, ni del derecho a la seguridad social.
no está en la normativa y tampoco en la cultura de la Caja Costarricense del Seguro Social de que los médicos, por ejemplo, son garantes del derecho a la salud y que los pacientes llegan con una mochilita de derechos que los médicos tienen que resguardar. En términos de seguridad social, la seguridad social tiene que tender a la universalización y lo que vemos más bien es un retroceso en el aseguramiento. Entonces hay temas en los que se avanza y hay temas en los que se retrocede. Y se retrocede no de los últimos 4 años, es que nos montamos en lo que heredamos de los años 60 y 70, que éramos los chicos buenos del barrio, y éramos chicos buenos del barrio únicamente porque no teníamos ejército, y quienes cometían las violaciones de derechos humanos eran quienes tenían ejército. Claro, pero pareciera que hemos avanzado 10 centímetros y habíamos retrocedido 50 centímetros. No creo, o sea, tampoco hay que ser tan mezquinos. No sé si serían 50 centímetros. Yo diría más bien, avanzamos 3 pasos, retrocedemos 1. Pero vamos avanzando. Pero vamos avanzando, o sea, en neto hay avance. Yo creo que sí ha habido avances en algunos temas específicos, pero que el país tiene que tener un mayor y mejor abordaje desde los derechos humanos, de las problemáticas de la población, yo creo que 100%. Y prueba de ello son las brechas sociales. Claro, pero es que vamos a ver, hoy somos un país más desigual. Claro. Okay, somos un país que alcanza el récord en feminicidios. Hoy, a las 11 de la mañana ocurrió uno, el último, por ejemplo, es realmente muy doloroso. En el tema de la salud, cada vez más y más violaciones al derecho a la salud, a los derechos humanos de los privados de libertad, a la niñez, claro, lo que pasa, a la adolescencia, sí, Randall, a los indígenas. Sí, lo que pasa es que a diferencia de otros países, en este país por lo menos se hacen algunas actuaciones para avanzar en en un sentido positivo. Si nos ponemos a comparar con otros países donde simple y sencillamente no les importa, no hacen nada. Si nos comparamos con Afganistán, digamos, podríamos ser... No, pero podemos, comparémonos con algún país europeo. O sea, en Suecia también crecen los feminicidios. Suecia. Y hay un problema de violencia hacia las mujeres importante. Pero en ese, vamos a ver, así de amplio. O sea, es que uno puede decir Suecia, sí, crece este problema, pero digamos que los otros se mantienen estables. Sí. Es que en Costa Rica pareciera que hay una oleada gigante de violaciones a derechos humanos. Yo creo que esa oleada estaba, pero que ahora se habla desde los derechos humanos. En sí mismo puede ser un avance. El tema solo reconocerlo. El reconocer de que estamos problematizando algunos temas, falta más. Falta, por ejemplo, el tema de derecho a la vivienda. Hay que verlo desde una perspectiva del contenido del derecho a la vivienda como derecho humano. Igual, el BAMBI, el INBU no tienen esa perspectiva. Y el país en este momento creo que está pasando en una especie de transición en el que el tema de derechos humanos era un tema discursivo únicamente de política internacional y ahora hay un reclamo de que efectivamente eso pase a ser una realidad de todos los y las habitantes de este país. Particularmente de la gente más sencilla, de la gente en una situación de mayor vulnerabilidad, la gente que no sabe cómo va a llegar a final de mes. Eso es un problema de derechos humanos. Entonces sí, si problematizamos todo, y todo se puede problematizar desde los derechos humanos, entonces vamos a verlo gravísimo, pero es que yo creo que por primera vez estamos problematizando muchos temas desde una perspectiva de derechos humanos. Dice Carol Rojas, impotencia es lo que un defensor o defensora de los habitantes puede tener en este país. Resultamos ser una finca más grande de lo que pensábamos y toda llena de charral. ¿Qué le parece ese comentario? Hay pasos de ese charral que se está limpiando. Pero la mayoría de la finca está encharralada. Yo creo que hay buena parte de la finca que hay que darle una buena revisada, particularmente desde la institucionalidad. Tenemos una institucionalidad terriblemente compleja, que las personas
no saben cómo lidiar con ella, que todavía tenemos esa visión del Estado benefactor. Entonces yo lo que le doy al habitante es un beneficio como funcionario público, y no, como funcionarios públicos lo que dan son un resguardo a los derechos de las personas. Y también falta esa educación para que los y las habitantes se enfrenten a la institucionalidad a sabiendas de que no les están haciendo un favor, sino que les pueden exigir sus derechos. ¿Qué opina de la gente que piensa que usted se concentró principalmente en derechos de la población LGBTI y el resto de derechos no le preocuparon tanto? Eso es falso. De hecho, si vemos, Ahmed, por cierto, el jefe de prensa hizo un análisis de todos los mensajes que había hecho la Defensoría, y el porcentaje de mensajes, solo de mensajes de la Defensoría, era un 2.6% relacionado con la población LGBTI. Lo que pasa es que cualquier tema sobre la población LGBTI va a generar morbo. Entonces se genera un efecto multiplicador de la atención de la población y de la opinión pública en torno a si dos personas, dos hombres o dos mujeres andan de la mano o se dan un beso. Eso genera morbo. Y usted como periodista sabe que el morbo de ahí llama a la opinión pública. Eso vende más. Y lo vemos en los comentarios en la Defensoría de los Habitantes. En la página de la Defensoría de los Habitantes hablamos de el impacto que tuvimos, por ejemplo, en la reparación de una calle en un pueblo en Puriscal. 0 comentarios. Aunque hayamos puesto 20 porque es más mediático. Eso. Por supuesto que es más mediático. Y a la gente le es más fácil entender si está o no de acuerdo con el matrimonio igualitario que todo el tema del déficit fiscal, respecto al cual la Defensoría también analizó y habló, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo manejar cuando la mayoría de los habitantes a los que representa la Defensoría están en contra de un derecho humano que le violamos a una minoría? ¿Cómo se maneja ese balance? Bueno, la Defensoría tiene que seguir defendiendo los derechos de todas las personas. En español, parecería que la mayoría de población, porque son medidos los estudios, que la mayoría de la población está en contra del derecho al matrimonio igualitario. La mayoría de la población de Alemania estaba a favor de Hitler. Sí, yo entiendo esa paradoja, pero lo que quiero saber es cómo hace, cómo hacía hasta ayer, usted como jerarca para decir, pucha, tengo a la mayoría de los habitantes que opinan en contra de esto, pero mi deber desde la clave de derechos humanos es... Se hace lo que uno tiene que hacer, por eso el rigor técnico es importante, por eso quien se siente en la silla de la Defensoría de los Habitantes tiene que defender los derechos de todos los habitantes con rigor técnico. No puede hacerse depender la defensa de derechos de los y las habitantes, particularmente de los derechos humanos de las personas, de las opiniones de quien se siente en esa silla. Dice la Defensoría, dice en Facebook que es que la Defensoría solo defiende las minorías. No es cierto. La Defensoría recibe la mayor parte de las denuncias y de las quejas, y esto lo hemos dicho incansablemente, sobre temas de salud y la caja y el IMAS. De hecho, por eso establecimos un programa de observación de las políticas en relación con la pobreza. La Defensoría ha trabajado muchísimo todo el tema de transparencia, rendición de cuentas con el índice de transparencia y rendición de transparencia en el sector público. En fin, yo podría ir por cada uno de los temas, y si usted ve los informes anuales de la Defensoría, se le dedica al tema de la población LGBT un poco. Ahora, si usted me dice que por defender no sé, algo que afecta a toda la población tengo que dejar de defender a los indígenas, eso no está bien. Permítame hacer una pausa comercial. Son las 2:54. Dice David Arguedas que le he hecho una entrevista a usted profundamente light hoy. Ah, caramba. Hoy hubo una resolución muy interesante del Tribunal Supremo de Elecciones, no sé si está enterada. Sí, condena a las iglesias por invocar motivos religiosos llamando al voto.
Eso es, bueno, digamos, tiene un precedente, pero no de este tamaño, con el TLC, pero me llamó mucho la atención la sentencia del Tribunal de Elecciones, sobre todo, ya Montserrat, si lo leo en clave de derechos humanos, es el derecho del pueblo a elegir libremente. Sí, y ahí hay algo que tenemos que entender. Perdón, está buenísimo el café, entonces le pedimos a Chelita. Yo se lo paso con mucho gusto. Para que no pase por aquí. Muchísimas gracias. A ver, tenemos que entender que los derechos de las personas no son irrestrictos, no son absolutos, aunque la gente quiera pensar que son absolutos. Se pueden establecer limitaciones para asegurar los derechos de las otras personas. Y hay un antecedente del Comité de Derechos Humanos que plantea que la libertad de expresión puede estar sujeta a algunas limitaciones para asegurar el derecho de las personas precisamente a elegir libremente, o en el marco de las elecciones. Así que bueno, esto responde claramente también a la jurisprudencia internacional de derechos humanos. Sí, es interesante porque ahora sí, digamos, en esta coyuntura se han generado discursos que yo no había escuchado antes en Costa Rica, que en algún momento pensé que habían sido superados, pero por ejemplo, no sé si a usted le pasa, supongo que debe estar cansada de las redes sociales, a veces uno se cansa. ¿Se salió? Sí. Desactivé las cuentas. Bueno, lo cierto es que uno se mete y realmente el odio que respiramos a través de redes sociales en los últimos 4 meses es impresionante, digamos, ¿verdad? Sí, es terrible y ha ¿Qué llegado... nos pasó? A ver, yo no creo que esto sea una cuestión de la noche a la mañana, pero sí hay una legitimación, un poco más o menos como lo que pasó con Trump en Estados Unidos, que se legitimaron los discursos racistas con una persona, un líder político que utilizaba, o por lo menos los legitimaba. Y yo creo que ha pasado algo parecido y de pronto vemos un costarricense profundamente violento, lleno de odio, yo creo que muy frustrado, y yo creo que también esa frustración surge de un resquebrajamiento que se ha dado en la sociedad precisamente por el incremento de las desigualdades y de las brechas sociales. Prueba de ello es eso que le comentan a usted. Bueno, y mis derechos, bueno, sí, se defienden también, pero la Defensoría no puede hacer solo eso, ¿no? La Defensoría tiene que defender todos los derechos, pero bueno, es esa polarización de yo tomo todo y el resto no me importa. Y eso no puede ser, no podemos construir una sociedad en esos términos. Y cuando ya el Frente por los Derechos Igualitarios comienza a registrar un incremento de la violencia, de las agresiones a la población LGBT, ya estamos en un contexto en el que muchos de esos discursos ya se pueden definir como discursos de odio. Lo que define un discurso de odio no es que sea muy ofensivo, sino que en el contexto en el que se da pueda llamar a la acción, a la hostilidad y a la discriminación. Y yo creo que a partir de este año pasamos esa barrera, y de discursos ofensivos ya estamos en un ámbito de discursos de odio, y eso es muy peligroso para una sociedad. Porque en este momento, le pregunto, hay un aumento de las agresiones, por ejemplo. Eso es lo que ha reportado el Frente por los Derechos Igualitarios, de amenazas. Bueno, en redes sociales también han salido las agresiones a la población LGBT, sí, sobre todo amenazas, pero también las agresiones en las calles, incluso agresiones verbales. El tema de la libertad religiosa, porque vamos a ver, yo tengo muy claro que ha habido un discurso fuerte de odio contra la población LGBTI. Okay. Eso lo tengo muy claro. Lo que pasa es que en medio de esta polarización, cada vez que lo digo, alguien me recuerda que también ha habido discursos de odio recientes contra la población evangélica, por ejemplo. Ha habido discursos ofensivos que no deberían de ser, pero no estoy tan segura que el contexto se esté dando en el mismo sentido hacia cierto grupo religioso. Es decir, no tenemos por lo menos registro, sería bueno que si lo hay se denuncie, de violencia contra
las personas por profesar una cierta religión. ¿No tienen datos de eso? ¿No tienen un registro de que haya aumentado? De que efectivamente esas expresiones ofensivas ya hayan pasado el tono y ya el contexto sea tal que se esté generando violencia hacia un grupo religioso. Eso no lo tenemos. Hay discursos ofensivos, claro, y sí polarizan a la población y le hacen un daño terrible a este país. Entonces, Montserrat, disculpen, para captarlo bien, respecto a la población LGBTI, sí pasamos de discurso ofensivo a discurso de odio. Sí. Eso ya lo tienen. No estoy segura de que se esté dando lo mismo en relación con grupos religiosos. Si efectivamente hay amenazas, si efectivamente ha habido violencias contra grupos religiosos, es importantísimo que lo denuncien. Pero en este momento no hay esa evidencia como para decir, bueno, ya en este caso también se pasó hacia un discurso de odio en el que haya un contexto en el que se llame a la discriminación y a la violencia. Sí ha habido también llamadas importantes de líderes religiosos hacia la tolerancia, como la del Foro Interreligioso. Yo creo que eso es valiosísimo. Ustedes desde la Defensoría llamaron a los candidatos, a ellos, en el último pronunciamiento, a decirles, señores, ustedes, por favor, pídanle a sus seguidores que paren esto. Claro, porque si esto se sale de las manos, puede haber responsabilidad también de quienes incentivan o quienes, teniendo que hacerlo, no paran a sus seguidores. A mí lo que me da muchísimo temor es que pasemos a un escenario de violencia electoral. Yo tenía temor en la primera ronda, dichosamente no fue así, espero estar equivocada y que mis temores sean completamente infundados para la segunda ronda. Pero la violencia electoral es un tema complicado, es peligroso, incluso ha sido de atención de la Corte Penal Internacional. Y tenemos que estar alertas como país y como institucionalidad para calmar los ánimos, particularmente los y las personas que están participando en la contienda electoral y que participan, o que líderes religiosos, líderes comunales, todos esos tienen una responsabilidad de apaciguar los ánimos. Porque la violencia electoral, como le digo, es un tema de atención y ha sido un tema de atención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Montserrat, ahora me interesa mucho dedicar estos últimos minutos ya no solo a la exdefensora de los habitantes, sino a la intelectual dedicada a los derechos humanos, que es usted. He leído, además, en los dos planes de gobierno, tanto de don Carlos Alvarado como de don Fabricio Alvarado, que los he estudiado y los sigo estudiando profundamente, pero además en muchas manifestaciones en redes sociales, esta frase, el ser costarricense. Yo creo que hay una... O sea, hoy en la mañana me preguntaba, ¿y qué carajos es el ser costarricense? ¿Quién puede definirnos qué es el ser costarricense? Yo también en algún momento hice la pregunta, ¿qué es lo que nos une como sociedad? Claro, pero es que, porque en los discursos políticos en general hay una situación que dice los valores costarricenses, el ser costarricense, recobrar la forma de ser del costarricense. Y digo, Costa Rica tiene tanta historia que no sé de cuál momento histórico estamos hablando al que deberíamos devolver. ¿Qué le parece a usted el uso de esa generalidad? Recobremos el ser costarricense, es una frase muy linda, pero sin fondo. No sabemos qué contenido tiene. Pero yo creo que el ser costarricense, o por lo menos los costarricenses nos hemos destacado y nuestra cultura ha sido reconocida por promover el diálogo, ser amantes de la paz, ser amantes de la democracia, reconocer el valor del medio ambiente, un conjunto de... Ese es nuestro relato, pero es nuestra realidad. Yo creo que el costarricense normalmente es un amante de la democracia y de la paz. Eso está fuera de duda, ¿le parece? Pero de ahí a cómo vive la violencia cotidianamente, ya eso es otra cosa. Digamos, ¿qué es lo que me hace a mí costarricense? Bueno, sí, yo vivo en un país sin ejército, ergo amo la paz, tengo una naturaleza hermosísima que quiero que se cuide, etc. Ahora, de ese discurso a la vivencia personal o a la vivencia de los y las costarricenses, pareciera que hay mucho trecho. Prueba de ello, salga y maneje. Somos terriblemente violentos en la carretera.
aparte de lo violentos que somos en las redes sociales. Entonces, sí, todas las sociedades tienen un discurso de lo que es de lo que son. Pero vamos a ver, eso es respecto a la otredad, digamos, es respecto a diferenciarse de los otros. O sea, somos un país de paz porque no tenemos ejército, porque los otros países tienen ejército. No, y eso no necesariamente. En la feria de la ciudad, en la feria digo yo como si fuera ahorita, en la ciudad de Guatemala, después de la independencia, Costa Rica se pone a enviar panfletos, porque venía un grupo de inversionistas británicos después de la independencia, para decir que la gran ventaja costarricense es que éramos blanquitos, ¿verdad? Porque así nos veíamos nosotros respecto a los otros. Eso estamos hablando de 1824, 1825. Hoy nosotros seguimos diciéndole a la gente, somos súper pacíficos, pero salís a la calle, te topas a un tipo una tipo, pues inclusive en una rotonda, y te dan 4 gritos. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el ser costarricense? A ver, yo creo que no hay un solo ser. Yo creo que tenemos que reconocer finalmente que somos una sociedad muy diversa, y que nos estamos enfrentando a una realidad en que tenemos que aprender a vivir con esa diversidad de una manera respetuosa hacia los demás. Y si no lo hacemos, va a ser muy difícil que este país salga adelante. Porque en eso de la diversidad no hay retrocesos. La persona que de pronto se siente libre de decir, bueno, yo creo en tal cosa. Por ejemplo, acuérdese, hace 50 años las personas protestantes eran vistas de reojo. Hoy no, y no vamos a volver a que sean vistas de reojo. Me parece importante que se sientan libres de poder ejercer su libertad de culto. Claro, lo que pasa es que en la calle, en general, me parece a mí que es igual de censurable, doña Monserrat, que alguien vuelva a ver una persona homosexual diciendo yo te soporto, o que sé que te vas a ir al infierno, digamos que es más o menos la lectura que uno hace desde la tolerancia, y que también vuelvan a ver a una persona evangélica muy religiosa con cara de yo te respeto, me parece un tonto por ser así. Volvemos al tema de la educación. En este país no podemos seguir enseñándole a los niños y las niñas de que no somos una sociedad diversa. Yo creo que ahí se ha avanzado un poco, pero por lo menos hace 3 años la Defensoría hizo junto con Rina Cáceres un análisis de los libros de texto y todavía tienen componentes altamente discriminatorios. Bueno, eso hay que pararlo. Y hay que hacer una revisión. Y tenemos Lo que falta es el respeto, ¿no? ¿No le parece? Que somos tremendamente irrespetuosos. No respetamos la diversidad religiosa, no respetamos la diversidad sexual, no respetamos la diversidad de opiniones, no respetamos la diversidad de equipos de fútbol, algo tan intrascendente. Yo creo que sí somos irrespetuosos, pero porque somos terriblemente individualistas como sociedad. La costarricense. Sí. Yo quiero todos mis derechos. El otro, si le quedan, si sobra algo. Y no es así. Y como sociedad tenemos que aprender que esta sociedad la tenemos que construir todos y la tenemos que avanzar todos en una misma dirección, indistintamente de quién elija al pueblo costarricense como presidente. O nos arremangamos todos y nos ponemos a trabajar, o este país no va a salir adelante. Es absolutamente irresponsable decir que una sola persona va a resolver todos los problemas del país, porque nos toca a todos. Y pareciera que nadie quiere hacer ese esfuerzo. Después de que decidamos el 1 de abril, cuando todos amanezcamos el 2 de abril y todos tengamos que ir a trabajar el 2 de abril y todos tengamos que mandar a nuestros hijos a la escuela el 2 de abril y el presidente que sea el gol, es que leí aquí gol de París, me dicen en Facebook Live. Gracias, Damaris, vio el reojo en el Facebook Live. Y tengamos que despertarnos con el mismo presidente, todos los costarricenses, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poder arreglar las heridas que estamos generando hoy? Eso va a ser un problema, y el reto para esa persona que gane va a ser dificilísima. Le comparto algo muy personal.
yo no participo en política partidista, porque yo soy de la creencia de que la humanidad y también un país tiene que tender hacia la unidad. Y nunca he participado en política partidista porque me parece que la manera en que se hace en este país, y en realidad en casi prácticamente todos los países, es terriblemente nociva para esa unidad. Esta campaña me ha dado la razón. Ni siquiera mi madre sabe por quién voto. Hasta ese punto llevo yo el tema de no participar en temas de política partidista. Y sí, yo creo que en esto los políticos, la clase política va a tener que poner las barbas en remojo y decir qué estamos haciendo con esta sociedad, porque no puede ser posible que la política partidista siga siendo una política de ataques. Porque al final de cuentas, sea quien gane, va a tener que trabajar con el otro para poder sacar este país adelante. El principal consejo para el nuevo defensor o defensora. Yo no creo que Permítame partirlo en dos. El principal consejo hacia el manejo interno de la defensoría. Okay. ¿Cuál sería? No sé. Déjeme darle uno. Nada más. Y sería que cuando se sienta en esa silla, cuelgue las opiniones personales en un gancho, los cierren en un closet que hay en el baño y que se siente a defenderlos indistintamente de lo que piense, con un rigor técnico importante, porque de nuevo no podemos hacer depender la defensa de derechos de los y las habitantes de ninguna opinión personal, particularmente los derechos humanos. Usted lo hizo, colgó sus opiniones personales en un gancho, lo guardó en un closet y lo volvió a sacar ayer por la tarde. Yo creo que sí se tuvo rigor técnico. Hay por ejemplo, hubo gente que no me gustó defender, y se lo voy a decir el caso concreto. Por favor. ¿Se acuerda aquellos comediantes nicaragüenses que insultan a los costarricenses y demás? En un sketch. Sí, terrible y espantoso. No me gustan, para nada. Pero la decisión y sigo manteniendo que técnicamente la decisión del Ministerio de Seguridad de no darle las visas por esa razón fue una violación a la libertad de expresión, no de ellos, sino de la gente en Costa Rica que quería escucharlos. Técnicamente esa es digamos, la posición. Personalmente, yo le podría decir que no me gustan y que ojalá nadie los escuchara, pero técnicamente esa es la posición que hay que tener. Muchas veces, y yo empecé a trabajar en temas de derechos humanos con temas de libertad de expresión, y yo creo que fue un buen comienzo, porque a una le toca defender algunas expresiones y manifestaciones que a una le chocan. Recuerdo en algún momento una exposición que hubo sumamente atroz y vulgar incluso, de un artista que fue censurada en los Estados Unidos y que tuvimos que hacer en algún momento una defensa de esa exposición y de ese artista, aunque a mí no me gustara. Dice Renato Jiménez, nos está viendo en Facebook Live, dice: el lenguaje corporal de doña Montserrat denota frustración y dolor. Sería bueno y ojalá que diga con honestidad qué es lo que pasa dentro de la defensoría. Bueno, no sé si es psicólogo. No sé, se llama don Renato Jiménez, nada más así aparece en el, no sé, en el perfil. A ver, no creo que pase nada más que intentamos hacer algunos cambios y yo creo que ya eso lo conversamos. Pero usted comprende que su salida ha dejado un halo de que algo pasa. Aunque usted lo haya explicado una y otra vez, pero digamos, la percepción podría ser que algo pasa a lo interno de la defensoría. Bueno, y percepciones son muchas. Hay percepciones de gente que dice que la defensoría defiende nada más a la población LGBT, lo cual no es cierto. Uh-huh. Hay percepciones y percepciones, y uno no puede llevar la vida y sobre todo tomar las decisiones personales a partir de las percepciones.
don Renato se quedará con esa percepción de ¿qué vamos a hacer? Que vuelva a escuchar la primera parte del programa, que lo van a repetir 2 veces y va a quedarse en Facebook, a ver si cambia su percepción. Ya no me siento obligada a cambiar la percepción de nadie. ¿Antes sí? Antes sí, ahora de que piense lo que quiera don Renato. Tiene su libertad de pensar lo que quiera. Gracias por haber venido hoy, doña Montserrat. Muchísimas gracias, Randall, en verdad. Los mejores éxitos en su nueva gestión, que espero que nos cuente cuando pueda. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en Matices. Los invito de una vez, mañana a las 2 de la tarde hablaremos de bullying. Estará con nosotros doña Katia Grosser, que es la directora de vida estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Hablaremos en términos generales y lo que estaba buscando es un programa donde no hablemos en específico de lo que ha ocurrido, sino que sirva además como una herramienta para los padres, para los profesores, para los compañeros, para los jóvenes que nos escuchan, de cómo identificar claramente el bullying que se le hace a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, cuál es el rol del profesor, cuál es el rol de los directores, cuáles son los roles de los papás, y eso es lo que buscamos justamente mañana en el programa. Pero doña Montserrat escogió una canción de Barbra Streisand y Neil Diamond, que es de esas para cortarse las venas cuando uno ha tenido una decepción amorosa, y yo creo que es importante para esta ocasión. Es de una pareja que cada uno se hace reclamos al otro y se escucha muy poco. Y yo creo que eso es lo que está pasando con la sociedad costarricense. Pensé que su salida de la defensoría la estaba comparando con una decepción amorosa. No, para nada. No, yo creo que es una canción que de alguna manera refleja a la sociedad hoy. A la sociedad costarricense hoy, que se hace demasiados reclamos y que en ningún momento se está sentando a escuchar al otro. Y yo creo que tanto yo creo que hay que buscar espacios para escuchar al otro, conocernos más y no cerrar las puertas en la cara. Y quizás darnos flores los unos a los otros. Dice Randall Camacho que más bien la ve muy relajada. Muchas gracias. Liberada. Muchas gracias, Randall. 3:27, Barbra Streisand, Neil Diamond despiden Matices. Hasta luego, feliz tarde.